capítulo 4, versículo 1 al 4, fíjense lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay algo bien importante, hermanos, que en este versículo nos habla de dos tipos de alimento. Un alimento que es prácticamente para la nutrición, para la salud de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo, para que el funcionamiento celular de nuestros sistemas trabaje de manera correcta. La palabra de Dios a lo largo de toda la historia hemos visto que nos indica qué debemos de comer, cada cuándo debemos de comer, nos indica muchas características sobre la alimentación física. Pero aquí hay algo bien importante, que la palabra de Dios dice que no de esa comida es nuestra única alimentación, sino necesitamos también una alimentación invisible, una alimentación que no se ve, que cae en el mundo sobrenatural, pero que esa nutrición, ¿verdad?, sale de la boca de Dios. Esto es algo muy importante porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que de lo que abunda en nuestro corazón es lo que emana nuestra boca, lo que sale de nuestra boca. Y aquí hay algo bien importante porque cuando yo leo este versículo, me vienen a mi imagen, por ejemplo, los pajaritos que van y buscan el alimento ideal, el alimento necesario, el correcto, para llevar al nido donde están sus crías. Y algo bien bonito de esas escenas, esas imágenes, es de que esos alimentos vuelven a salir desde el interior del pajarito papá, ¿verdad?, o la mamá, hasta el interior del cuerpo de los pajaritos, de las crías. Entonces llega un punto que Dios nos alimenta de lo mejor que Él tiene, de lo más íntimo que Él hacia nosotros. Ahora, ¿cómo se lleva esta alimentación sobrenatural? ¿Cómo se lleva esta nutrición sobrenatural? Lo vamos a ver en 1 Corintios 2:11. Fíjense muy bien, acompáñenme a 2 Corintios 2:11. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo se lleva ese vínculo nutricional que nosotros debemos de tener con Dios directamente. 2 Corintios 2:11, fíjense muy bien. Perdón, 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Fíjense muy bien lo que dice la palabra de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aquí hay algo bien importante porque se necesita un vínculo espiritual entre nuestro espíritu y la unión. 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Ajá. Entonces aquí nos habla de un vínculo íntimo que debe estar entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios nos va a revelar, nos va a mostrar lo más profundo que hay en el corazón de Dios para que nosotros podamos ir conociéndolo. Y asimismo es nuestro espíritu el que conoce también nuestras intenciones, el que conoce qué es lo que vamos a hacer, el que conoce todo de nuestro cuerpo. Como cuando uno le pone el escáner al carro y en automático salen todas las fallas. Así es el espíritu. El espíritu genera un vínculo muy espiritual entre Dios y nosotros. Recordemos que en la bendita palabra de Dios, en primera de Tesalonicenses 5:23, nos habla de la palabra de Dios que tenemos tres componentes. Ahí dice el apóstol Pablo que Dios anhela santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para poder ser irreprensibles en los días cuando venga Cristo nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí nos habla de los tres elementos base o principales que tiene nuestro ser: un espíritu, un alma y un cuerpo.
Pero aquí la palabra de Dios nos indica que el espíritu es la parte más importante de nuestro ser humano, de nuestro ser viviente. El espíritu es la parte más importante. En segundo nivel es nuestra alma y en tercer nivel es nuestro cuerpo. Sin embargo, aquí hay algo bien importante, mis hermanos, que nosotros cuando estamos sin Cristo, nosotros cuando estamos caminando sin Él, sin conocer de Él, sin leer su palabra, en automático nuestro espíritu está muerto, está apagado, está débil. Entonces tenemos que nosotros avivarlo. Necesitamos generar cambios en nuestra vida que generen que haya una transformación en esos tres elementos. Ahora fíjense muy bien, una de las características por el cual nosotros debemos que recurrir a una alimentación espiritual es a través de la palabra de Dios. Hoy en día la Biblia está catalogada como un libro con muchas contradicciones, una Biblia que ha sido manipulada a través de la historia, una Biblia que ha sido sometida a engaños, una Biblia que se contradice, por qué Dios es amor y por qué permite y habla de guerras. Entonces, sin embargo, vemos que este libro es uno de los máximos regalos que Dios nos pudo haber dado. Yo a veces he pensado que Dios nos ha dado 4 regalos bien importantes. El primero es conocer a Dios, conocerlo a través de su Hijo amado Jesucristo. El segundo es el que Dios nos haya dado a su Hijo como sacrificio vivo para salvarnos de la muerte eterna. Número 3, que nos haya enviado al Espíritu Santo. Es un regalo impresionante porque a través del Espíritu Santo podemos conocer y podemos encontrar en el lugar donde está Dios. Y número 4, algo bien importante, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que transforma vidas, mis hermanos. Es un libro que sin duda cualquier persona que nazca de nuevo y lea la Biblia, su vida va a cambiar. Pero ¿por qué ese cambio? ¿Por qué leer la Biblia puede generar un cambio en nosotros? Fíjense muy bien, los voy a invitar a que vayamos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Y fíjense muy bien lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: toda escritura es inspirada por Dios. Esta es una palabra clave, porque veíamos que en Mateo 4:1 el mismo Señor Jesucristo, la Biblia dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, el alimento de Dios viene de la boca de Dios, o sea, sale de lo más interno de Dios y sale para un crecimiento, para una nutrición de nosotros. Ahora, cuando la palabra de Dios llega a nuestros oídos, llega a nuestros sentidos, fíjense muy bien, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí hay algo bien importante, porque la palabra perfecto que aquí se menciona es la palabra teleios, es la palabra 5046 del diccionario de Strong. Y es muy importante que podamos determinar este significado de esta palabra, porque teleios significa una persona completa, una persona que ha sido sometida a un proceso de madurez, tanto en carácter, tanto en lo moral, en muchas cosas. Más no el concepto de que no cometemos, en México tenemos el concepto de que ser perfecto es no cometer nada indebido, no mirar a nadie mal, no decir algo, un tono mal. No, la palabra de Dios habla que la palabra perfecto o perfección es sinónimo, hace referencia a lo que es la madurez. Entonces es algo bien importante que cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos va a generar un proceso de madurez, ¿sí? Ahora, lo que dice el versículo dice: equipado para toda buena obra. Nosotros no podemos andar haciendo buena obra o buenas obras si no estamos sometidos a un proceso de madurez. Por ejemplo, habrá algún narcotraficante que dé millones de dólares para asilos, para orfanatos, está haciendo buenas obras, pero no ha sido perfeccionado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hemos visto, por ejemplo, ante el tribunal de Cristo o ante el juicio del gran trono blanco? Ahí van a ser juzgadas todas nuestras obras, van a ser galardonadas o van a ser juzgadas. En el tribunal de Cristo, imagínense que yo haga 5 iglesias, 10 iglesias, que haga escuelas cristianas, que levante orfanatos, pero dice la Biblia, en Pablo, dice que nuestras obras van a estar sometidas a fuego. Y si nuestras obras son de hojarasca, son de madera, son de cosas que se pueden quemar, nuestras obras no van a recibir galardón delante de Dios.
Entonces aquí nos indica algo bien importante, que debemos que entrar en un proceso de madurez a través de la enseñanza, a través de la reprensión, de la corrección, a través de la instrucción que nos da la palabra de Dios, entrar en ese proceso de madurez para que nuestras obras puedan ser galardonadas un día cuando estemos delante del Señor, delante de Cristo. Entonces aquí vemos que la Biblia genera un impacto, un cambio en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué ustedes me pueden preguntar, pero cómo es o a qué nivel va la Biblia? Aquí lo vamos a encontrar prácticamente en Génesis 2.7. En Génesis 2.7, ahí vamos a encontrar el por qué esta Biblia, este bendito libro, va a generar un impacto en nuestras vidas. Fíjense muy bien, ya vimos que el alimento de Dios, que hay un alimento que sale de la boca de Dios, que sale del interior de Dios, y que a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, va a generar una alimentación espiritual, ¿sí? Y esa alimentación espiritual nos va a permitir reprendernos, corregir, instruir, crecer, madurar, para que todas nuestras obras sean buenas delante de Dios, y en algún día delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, nuestras obras puedan ser galardonadas. Pero aquí hay algo bien importante. ¿Será en verdad que la palabra de Dios sea un libro efectivo para nosotros, efectivo para cuando la gente lo lee, cambie su vida? Claro, porque fíjense muy bien lo que dice Génesis 2.7. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay algo muy importante, porque recordemos que la palabra vida en este versículo viene del hebreo que se llama chai, y la palabra chai quiere decir espíritu, o sea que Dios sopló espíritu en el cuerpo de Adán y se formó un ser viviente. ¿Qué quiere decir? Que la unión entre el cuerpo y el espíritu formaron un tercer elemento, que es el alma. Entonces estas tres características, que es el cuerpo, el espíritu, el alma y el cuerpo, son las que determinan las características del hombre. Entonces, mis hermanos, cuando vemos que Dios inspira la Biblia, es un libro que ha sido exhalado de Dios, ha sido un libro que ha sido de lo más profundo de Dios, ha sido motivado, ha sido inspirado a través de sus profetas. ¿Para qué? Para que nos alimente nuestro espíritu. Esto es algo muy importante, mis hermanos, como dice la Biblia, que tenemos que deleitarnos en ella de mañana, de tarde, de noche, a todas horas, predicarla, compartirla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ponerlos en todos los dinteles, en las puertas de nuestras casas. ¿Por qué? Porque es una forma de avivar nuestro espíritu. Seguido nos hemos encontrado con situaciones donde la gente piensa que la Biblia es de interpretación para todos, que cada quien puede tener una interpretación diferente de la Biblia, para todas las religiones, todo tipo de pensamientos, pero no, la palabra de Dios es muy clara, es muy concisa, debe de ser analizada de una manera perfecta, debe ser analizada de una manera que genere un impacto a nivel de la gente, a nivel del pueblo de Dios. Entonces, hasta aquí es algo bien importante, mis hermanos, que la Biblia debe de ser nuestro libro que más debemos amar en esta tierra. Es el libro que Dios nos ha dado para poder conocerlo. Es un libro para poder vivir la vida como se debe vivir de manera correcta. Es un libro que nos ha enseñado a saber cómo tratar a nuestro prójimo. Es difícil el proceso de madurez, claro, pero es algo que nosotros debemos hacer de día y de noche para que podamos generar un cambio y para que nuestras obras puedan ser galardonadas. Ahora, ese es el primer criterio, el primer elemento por el cual la Biblia es importante que la leamos, la estudiemos, la escudriñemos, incluso que nos las aprendamos de memoria, los más versículos que podamos, porque cambia nuestra vida, nos ayuda a madurar, nos ayuda a que las obras sean mejores cada día de nosotros. El segundo elemento que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, el por qué debemos de leer la Biblia, es porque es una Biblia que supera todos los tiempos, que a pesar de todos los tiempos que han pasado,
prácticamente la Biblia sigue siendo un libro actual, con una información actualizada, una información real. No es un libro que, como fue escrito hace 3.000, 5.000 años, ya es un libro completamente anticuado. Tampoco hay que pensar que la Biblia, por ejemplo, mucha gente dice es que la Biblia es para gente viejita, es para gente que ya no tiene nada que hacer, es una Biblia para los que están ya desahuciados, los que están enfermos. No, la palabra de Dios es muy clave. Dice que la mejor época en la que hay que empezar a buscar de Dios es desde niños. Dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces aquí vemos que desde niños se tiene que inculcar el conocimiento de Dios. Y a pesar de que sea un libro de hace 3.000, 5.000 años, hoy sigue siendo un libro vigente que nos ayuda para cambiar. Por ejemplo, es un libro tan vigente que en el año 303 después de Cristo, Diocleciano, que fue un emperador romano, él promulgó un edicto donde se proclamaba que iban todas las Biblias de todo el mundo, tenían que ser quemadas y que se tenía que prohibir se prohibió el culto a Dios, la adoración a Dios. Muere él y los cristianos siguen, la palabra de Dios sigue. Después Voltaire, en los años de 1649 a 1778, Voltaire fue un abogado, fue un filósofo, fue historiador, fue escritor, que él en Francia peleó con todas sus fuerzas, con toda su energía por los derechos de injusticia social. Y si hoy en día nos vamos a la historia de Voltaire, vemos que generó un impacto muy fuerte en Francia. Voltaire. Sin embargo, él dijo algo bien importante, dijo dos cosas. Dijo, en 100 años desaparecerá el cristianismo y la Biblia se convertirá en un libro mitológico. Dijo dos cosas bien tremendas que al final de cuentas él en su ignorancia, en su error los comentó. Pudo haber sido una persona muy inteligente, con mucha trascendencia a nivel mundial hoy en día, pero no conoció el verdadero significado de la palabra. Y algo bien importante que después de algún tiempo, aproximadamente como unos, no recuerdo la fecha, pero la historia dice que las sociedades bíblicas de Francia compraron su casa, compraron muchas propiedades de él y la convirtieron en un sitio donde se hacía todo lo que es la fabricación y la impresión de la Biblia. Entonces tú te das cuenta que aún después de la muerte, cuando la gente niega a Dios, aunque la gente diga, sabes que el cristianismo no sirve, aunque la gente diga Dios va a pasar de moda, Dios va a pasar de tiempo, de época, la palabra de Dios va a seguir siempre, siempre va a seguir. Y es por eso que, por ejemplo, en Mateo 24:35 dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará, nunca perecerá, nunca pasará de moda. Entonces es algo bien importante que yo les platicaba el domingo pasado, que nosotros debemos que poner nuestra mirada en las cosas invisibles, ya no en las cosas visibles como en las casas, en los carros, en las propiedades, no, sino poner nuestro amor, poner nuestra pasión en las cosas invisibles. ¿Cuáles son? El poder llegar un día y estar con Dios en el cielo, poder abrazarlo, poder alabarlo, poder bendecirlo toda la eternidad. Algo muy importante, mis hermanos, que aún en la eternidad, aún después de que muramos, este libro va a ser un libro eterno. La palabra de Dios va a ser eterna y es algo muy importante que esto nos va a dar el pase para la eternidad con Dios. No lo vamos a lograr por obras, no lo vamos a lograr estudiando doctrinas fuera de la palabra, no lo vamos a lograr solamente yendo a la iglesia, no lo vamos a lograr solamente siendo buenas gentes, lo vamos a lograr viviendo la palabra de Dios, escudriñándola. Acuérdense que en Proverbios, en el capítulo 2 de Proverbios, habla sobre de cómo debemos estudiar la palabra de Dios. Y número 1 dice, si como a la plata la buscares. ¿Qué quiere decir? La plata es prácticamente es algo más accesible, es algo que de manera cotidiana se puede cambiar, se puede negociar, no tanto como el oro. El oro llega a ser más caro, de más cuidado, de más vigilancia. Entonces la palabra de Dios tiene que ser algo cotidiano para nuestras vidas, donde cada vez que nosotros nos levantemos
meditemos en la palabra de Dios. Dios mío, gracias porque tú me has permitido despertar, gracias porque me has permitido conocer nuevamente este sol tuyo, el respirar tu oxígeno y sobre todo enfocarnos en por qué Dios nos ha permitido nacer en esta vida, por qué Dios nos ha permitido nacer bajo ese propósito divino, ese propósito eterno. Entonces, mis hermanos, la Biblia es un libro eterno, es un libro que fue diseñado desde los inicios de la fundación del mundo, desde la eternidad, y va a ser un libro que aún en la eternidad va a persistir. ¿Queremos vivir eternamente con Dios? Este tiene que ser nuestro instructivo. ¿Queremos vivir un día alabando a Dios eternamente? Tenemos que leer este instructivo. No hay nada, no hay otro libro mejor, no hay otro libro más perfecto, más exacto que la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí vamos dos cosas. Leer la Biblia transforma nuestras vidas. Número 2, nos va a dar un pase eterno. ¿A qué? Porque la Biblia no va a pasar de tiempo. Y número 3, mis hermanos, algo bien importante es conocer a Dios. Normalmente nosotros platicábamos la vez pasada que conocer a Dios, conocer todo lo que va a pasar en el futuro, el saber que un día nos vamos a presentar delante del trono de Dios y que delante de Él vamos a rendir cuentas de todo lo que hagamos, de todo lo que pensemos, de las intenciones de nuestro corazón. Es ahí donde nos debe que generar hoy en día en nuestra vida un pesar para poder generar acción, generar cambios en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestro temperamento, carácter, personalidad, generar cambios día a día, entrar en el proceso de madurez para que cuando estemos delante de Dios no estemos de manera avergonzados, sino podamos verlo y decirle a Dios mío, este día le he anhelado toda mi vida. Sé que el servirte, sé el amarte, el poder haberte conocido, fue lo mejor que me ha pasado en la vida, y hoy tenerte delante de ti, poderte abrazar, es la máxima bendición, la máxima felicidad que podemos tener. Yo les invito a que analicemos y meditemos la palabra de Dios, que no lo veamos como una carga, no lo veamos, sino como el libro que nos va a permitir transformar nuestra vida, que nos va a permitir un paso a la eternidad y sobre todo un libro que nos va en esta vida, a conocer la palabra de Dios. No nos olvidemos de meditar de día, de noche, en la tarde, al despertar, incluso soñar con ella, ¿verdad? Entonces, yo los invito, mis hermanos, que a partir de hoy generemos un cambio, podamos